Sí, está bien, gracias. Debiste haberme recordado antes, al comienzo, en que yo te muestro la diapositiva. La primera diapositiva, profe, no se olvide grabar la clase. Porque sé que es importante para usted, porque a veces las diapositivas puede que no se entiendan si no tienen una explicación detrás. Entonces, como decía, cuando la cantidad de energía que entra es mayor que la que sale, la ecósfera tiende a calentarse, que es el fenómeno que estamos nosotros experimentando actualmente, y esto es a partir de la revolución industrial. Cuando la energía que sale es mayor que la que entra, la ecósfera tiende a enfriarse, que es lo que ocurrió en épocas geológicas pasadas. Ustedes seguramente han visto la serie La Edad del Hielo, por ejemplo, que es bastante simpática. Cada vez que la están pasando en la televisión, yo me entretengo, porque hay mucha de biología ahí. Y hace poco, ¿no es cierto?, apareció por ahí un artículo en el Mercurio, que a lo mejor se encontraron con él ustedes al hacer la vigilia, la pequeña edad del hielo, que fue allá en la Edad Media, donde los hielos polares tienden a desplazarse hacia el Ecuador. En la época glacial, en estas épocas geológicas pasadas, bueno, los hielos polares avanzaron mucho en dirección al Ecuador, pero en la edad del hielo no avanzaron tanto, avanzaron un poco hacia el norte de Europa, bajaron de el círculo polar ártico un poco, no tan abajo en dirección al Ecuador. Y en el caso del Polo Sur, bueno, no hay un registro acabado de una pequeña edad del hielo en la Edad Media, porque el Polo Sur está dominado por mar. Ahí somos más mar que tierra. Y lo importante que vean ustedes el diagrama, que la energía entonces ayuda a mover esos círculos que están ahí, que son los ciclos de los elementos, los ciclos de los nutrientes, se llaman ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, porque el movimiento circular de los nutrientes compromete a los sistemas biológicos y a los sistemas geofísicos o geoquímicos. ¿Ya? Un aspecto importante, ¿no es cierto?, dentro de la dimensión comunitaria del ecosistema, la comunidad biológica, que la comunidad biológica está estructurada en función del movimiento de materia, en función de los nutrientes, y en función del flujo de energía. Entonces tenemos nosotros las cadenas tróficas, basadas en el principio de quién come a quién, y responde a la segunda ley de la termodinámica, que en alguna transferencia de energía hay una pérdida de energía útil, esa energía se va del sistema y se hace en forma de calor. Lo primero, lo que estoy mostrando ahí es el primer nivel trófico, los productores. Estos son los consumidores o herbívoros, porque se alimentan de plantas. Después tenemos el tercer nivel trófico, estos son los insectívoros, por ejemplo, el ave que está aquí, algún ratoncito que se alimenta de insectos. Y después tenemos nosotros los carnívoros, como este halcón, que se alimenta de un ave insectívora. El primer nivel trófico, el segundo nivel trófico, el tercer nivel trófico, el cuarto nivel trófico. Generalmente los niveles tróficos no son muy largos, no tienen muchos eslabones. Por la segunda ley de la termodinámica, se va perdiendo un porcentaje importante de energía útil bajo la forma de calor. Finalmente, los cuerpos muertos, los exudados de los organismos, llegan al suelo o llegan al agua, y ahí actúan los descomponedores, los mineralizadores, y ahí entonces se les saca la energía que tienen estos organismos
y también ayudan a cerrar el ciclo de los nutrientes. Otra forma en que está organizado el sistema es la llamada, en la comunidad, las llamadas pirámides tróficas, donde la base de la pirámide está representada por los productores, el siguiente nivel de la pirámide está representado por los consumidores, llamémosle consumidores primarios, y el último nivel o los últimos niveles están constituidos por los consumidores secundarios o consumidores cumbre o top, que están en la parte alta de la pirámide. Y a medida que nosotros nos vamos moviendo desde el piso de la pirámide hacia arriba, va disminuyendo. La pirámide, por algo es una pirámide, se va angostando. En la clase pasada comentamos mucho el tema del fitoplancton y cómo el fitoplancton es el productor en mar abierto. En la naturaleza, esta también la vimos en la naturaleza, las cadenas tróficas están interrelacionadas, entrelazadas, constituyendo las redes tróficas. Entonces podemos hablar de un movimiento reticular del flujo, un movimiento lineal de la energía y de la materia, si analizamos una sola cadena trófica, pero si la analizamos todas, ¿ya? Hay un movimiento reticular de la materia y de la energía. Ahora, insisto, el movimiento es lineal en el caso de la energía, pero en el caso de la materia es circular. Bien, ahora vamos a una cosa más descriptiva, los tipos de ecosistemas que encontramos nosotros. ¿Qué tipo de unidades paisajísticas encontramos? Bueno, desde el punto de vista de la injerencia humana, ¿qué tanto están intervenidos por el ser humano? Hay algunos ecosistemas que son naturales, o sea, la intervención humana es casi cero. Son pocos los ecosistemas naturales que van quedando porque el ser humano está metido en todas partes, incluso aquellos que son de más difícil acceso, pero bueno, la gente puede volar y tomarle fotos y qué sé yo. Los ecosistemas antrópicos, que son aquellos ecosistemas donde tienen una injerencia importante del ser humano, la parte natural ya casi no existe, hay remanente de la parte natural, pero el perfil de esa unidad de paisaje es un perfil antrópico. Y lo más frecuente son los ecosistemas mixtos, que una parte del paisaje es natural, con cierto grado de intervención humana, y otra parte es antrópica. Por ejemplo, acá en el Valle del Elqui, si nosotros nos ponemos a la entrada del Valle del Elqui en una parte alta, bueno, vamos a mirar cultivos, por ejemplo. Eso es antrópico. Pero rodeando los cultivos vamos a encontrar algo del arbusto característico de la zona, sobre todo si nos movemos hacia los cerros que están en el lado sur del valle o los cerros del lado norte del valle. Hay un componente natural. Un poco antropizado porque ahí hay actividad caprina, hay movimiento de gente, etcétera, pero es mucho más natural que el valle propiamente, que la parte inferior del valle, donde está la caja de río, donde puede que esté lleno de zonas de cultivo, pequeños poblados, huertos familiares, y en la carretera que va hacia Argentina, por ejemplo. Eso es un ecosistema mixto. La mayoría de los ecosistemas son más bien de naturaleza mixta. Siempre hay un componente antrópico y un componente natural, en muchos casos alterado, pero se puede identificar como natural. Y después, del punto de vista de la naturaleza del ecosistema, hablamos nosotros de ecosistemas terrestres, aquellos que están en la parte terrestre del territorio, ecosistemas acuáticos, y aquí hablamos de ecosistemas marinos, ejemplo, el mar abierto,
el mar, el litoral de la cuarta región, ecosistemas acuáticos marinos y ecosistemas acuáticos continentales, para hacer referencia a las aguas continentales, aguas dulces que también le llaman, ríos, lagos, lagunas, tranques como el tranque Puclaro. Bueno, el tranque Puclaro, por ejemplo, es un ecosistema antrópico dulce acuícola. Y los ecosistemas mixtos, que son una mezcla entre una parte terrestre y una parte acuática. Por ejemplo, los humedales, las vegas, los bofedales, la desembocadura de los ríos, una mezcla de mar con agua dulce. Hay ecosistemas humedales que son grandotes, por ejemplo, el Pantanal en Venezuela, un tremendo humedal. Los Everglades en Estados Unidos, tremendas cuestiones. Nosotros tenemos humedales, pero más bien son unidades más pequeñas de paisaje y constituyen entonces ecotopos de un ecosistema más grande, de un paisaje más grande. Por ejemplo, acá en la bahía de Coquimbo tenemos la desembocadura del Culebrón, ¿no es cierto? El Culebrón no es un río, es un estero. Bueno, hay algo ahí interesante, pero no constituye un humedal en sentido estricto. Y en el río también tenemos la desembocadura del río Elqui, por la característica del río, un río chiquitito, ¿no es cierto?, que nos genera una gran unidad de paisaje, aparte, como para considerarlo un ecosistema. Entonces es un ecotopo. Y más al norte tenemos la Puente Teatino, donde desemboca en época de lluvia, la quebrada del Romeral, que también hay un pequeño humedal, pero más bien una unidad paisajística, un ecotopo dentro de un sistema más grande. Es distinto cuando estamos hablando, por ejemplo, de la desembocadura del río Amazonas, la desembocadura del río Orinoco, del río Mississippi, del río Nilo, ese tipo de paisaje. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, los modelos de ecosistemas. Una de las cosas que le dije en la clase anterior es que son pocos los ecosistemas que tienen límites naturales. La mayoría de los ecosistemas tienen límites artificiales, porque el ecosistema tiene más bien una existencia conceptual. Si bien es cierto, en la naturaleza existen algunas situaciones que podemos asimilarlos con claridad al concepto, en la mayoría de los casos hay una continuidad de límites. No es marcado el límite. Entonces, en el caso de la ingeniería ambiental, lo señalamos en la clase pasada, el equipo que está negociando con las oficinas de las agencias estatales de competencia ambiental, bueno, ahí fijan los límites en función del tamaño del proyecto y lo tienen que fijar delante o al frente en un mapa a una cierta escala. Y ahí se seleccionan las unidades, ¿no es cierto?, de paisaje, los ecotopos, que se van a estudiar, aquellos que están en relación, ¿no es cierto?, con el área del proyecto. Yo le contaba que nosotros comenzamos con un territorio relativamente pequeño y después de 20 años terminamos con un territorio en el mapa, 3 o 4 veces más grande, porque el proyecto se fue expandiendo. Pues, y cada vez que se expandía el proyecto, bueno, se identificaba la parte del ecosistema que iba a ser afectada por la actividad del proyecto. O dicho en otras palabras, la parte del proyecto que iba a interactuar con el ecosistema.
¿Y quiénes son los que interactúan en representación del proyecto? Bueno, los equipos que están a cargo de llevar a cabo el proyecto, y dentro de ellos están ciertamente los ingenieros ambientales, los geólogos y otro tipo de gente. Entonces, sin embargo, hay algunas unidades espaciales que tienen ciertos límites que se pueden identificar con relativa facilidad. Una de ellas es la cuenca hidrológica. Y ahí está lo que le comentaba yo el otro día. Esta es la línea divisoria de aguas. Entonces, si se produce una lluvia, y el agua de lluvia que cae en este sector se va para otra cuenca, y el agua que cae acá se va para esta cuenca. En el fondo, en la parte baja de la cuenca, en el piso inferior de la cuenca, bueno, puede haber un río. No necesariamente puede haber un río al momento presente, pero en épocas geológicas pasadas puede que haya un río. A veces esos ríos se vuelven a su estado si hay lluvia imprevista, temporales. Tenemos una gran quebrada, por ejemplo, aquí, que gran parte del tiempo, en los últimos 30 años, estaba seca, y donde de repente se viene una suerte de diluvio, y aquí el agua baja a gran velocidad, sugiriendo que en época geológica pasada ahí había un río. Pero, por ejemplo, en el caso del río ahí está la flecha donde se origina el río Elqui. Ya dijimos que a la altura de Rivadavia se junta un brazo que viene desde el noroeste y otro brazo que viene del suroeste, el río Claro y el río Malo, se juntan y dan origen a el río. Nosotros no tenemos un río muy grande, digamos. Es un río rápido, pero no trae mucho caudal, y aquí tenemos nosotros la bahía de Coquimbo con todas las actividades económicas y humanas que se realizan en esta bahía, y ahí encontramos algunos poblados, ¿no es cierto? Encontramos algunos sectores donde se practica la agricultura, donde se practica la ganadería. Entonces, la cuenca se ha usado como modelo de ecosistema. Ahora bien, si el proyecto que se va a instalar acá, donde estoy apuntando yo, bueno, la cuenca de interés pasa a ser una cuenca más pequeña. La microcuenca, o la zona de donde se originan los afluentes, los primeros afluentes, aquí puede ser. O si el proyecto se instala acá, ¿no es cierto? Toda esta cuenca, que obviamente facilita el estudio, o si el proyecto se instala por acá, ¿no es cierto? Tenemos toda esta cuenca, porque los impactos del proyecto no solo se van a notar río abajo. O sea, hay un derrame, por ejemplo, un camión cargado con cianuro se da vuelta, por aquí, todo eso se viene para abajo, o hay una lluvia grandota que nos lleva a un tranque, aguas abajo, y los contaminantes del tranque se mezclan con ese río, esta cuestión llega para abajo. Eso es peligroso. Y todo el mundo que vive en estos sectores, bueno, naturalmente se entra a preocupar. Es la cuenca hidrológica. Ahora, en el caso de la cuenca del río Elqui, se llama cuenca hidrográfica, también le llaman olla hidrográfica. Es una olla de tamaño mediano, que está constituida por subcuencas, mesocuencas, microcuencas, dependiendo del tamaño del territorio que está definido, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se define mucho. Aquí hay un estero, un cuerpo de agua que baja, y aquí tenemos nosotros los afluentes, que pueden ser ocasionales, aparecer solo en invierno, o bien cuando la nieve se derrita y se crea aquí un pequeño flujo, pero a lo mejor gran parte del año esto está seco. Ahí tenemos nosotros la cuenca madre, o microcuenca, o la zona de alimentación,
y aquí tenemos subcuencas. Y todo esto es la olla hidrográfica. Muchos proyectos y mucha planificación territorial se basa en las cuencas hidrográficas. Y ese es un buen tema para los geógrafos o incluso para los ingenieros civiles ambientales. Después tenemos nosotros la bahía. Aquí los límites de la bahía como modelo de ecosistema son un poquito más imprecisos. En general se refieren a una banda que idealmente esté limitada naturalmente, aunque no sea un límite muy marcado, a una banda que ocupa tanto la parte costera, se llama borde costero, como la parte del litoral marino. En este caso, por ejemplo, lo que ven ustedes de un tono azulado más oscuro, bueno, corresponde a la profundidad. Esto podría ser, ¿no es cierto?, la parte marina de la bahía de Coquimbo. Entonces acá tenemos nosotros, desde el punto de vista urbano, dos grandes ciudades, la ciudad de La Serena, la ciudad de Coquimbo, con sus respectivas características. También tenemos zonas de cultivos ahí, u otro tipo de actividades, y aquí tenemos nosotros un conjunto de actividades pesqueras, turísticas. Acá hay la desembocadura del estero El Culebrón, y aquí está la desembocadura del río por aquí, del río Elqui, y por acá está la desembocadura la quebrada, el Romeral, cuando trae agua. Lo que ustedes están viendo son cerros y lomas y planicies litorales que corresponden a playas, a pequeños cerros, ahí quizás notan cerros más altos, ¿me entiendes? Entonces, eso es la fisiografía del sistema. Y la parte de suelo propiamente tal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista mineralógico, es la geoquímica del sistema. Y ciertamente todo esto está dentro de un clima que aquí se llama clima semiárido mediterráneo, o mejor dicho, clima mediterráneo semiárido. ¿Qué quiere decir mediterráneo? Que las lluvias caen en invierno y hay un periodo seco de mucho calor en verano. Y semiárido, que las lluvias son escasas, pero no son tan escasas como las que nos podemos encontrar en bahías más al norte en Chile. Me olvidé de señalar algo, que para la cuenca hidrográfica del río Elqui es una cuenca de régimen nival. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor aporte de agua de la cuenca es por precipitación nival que ocurre en la alta montaña. ¿Ya? Y ahí se acumula el agua, ¿no es cierto?, en forma de nieve, y cuando la temperatura sube a comienzos de primavera, mediados de primavera, inicios de verano, el hielo se derrite y empieza entonces a moverse el agua pendiente abajo. Hay una pequeña precipitación, bueno, se dan cuenta ustedes cuando llueve en Serena, ya una pequeña precipitación líquida, pero no es significativo en el sentido del aporte de agua. El aporte significativo de agua es el aporte nival que ocurre, ¿no es cierto?, en esta zona. Dicho sea de paso, esto es la alta montaña, esta es la montaña media y esta es el sector costero. En una interpretación geográfica de la cuenca, la bahía. Después tenemos el lago. El lago es un gran cuerpo de agua. Recuerden que hay lagos artificiales como los tranques, Tranque Claro, por ejemplo, y estos lagos del sur de Chile. El lago, este tipo de lago, es lo suficientemente grande como para ser una unidad
independiente, una unidad paisajística independiente, independiente de su entorno. Ahora, hay una disciplina, una rama de la ecología, que tengo entendido que se lo mencioné en la clase pasada, la limnología, que es el estudio de los grandes lagos. Ahora, en esto, acá es importante, por ejemplo, como factor físico, la temperatura del agua, el pH, el oxígeno, los vientos, los nutrientes que pueden haber. Estos son lagos, del sur de Chile, son lagos relativamente recientes, por lo tanto son muy transparentes. En cambio, lagos más antiguos, que están un poco más al norte del sur de Chile, son lagos poco transparentes porque ya se ha ido acumulando mucha materia orgánica, entonces le quita transparencia al lago. Pero recuerden que en los lagos, además, pueden haber peces en los bordes de los lagos, pueden haber vegetación ribereña, vegetación con raíces. En la parte central del lago ciertamente hay fitoplancton y en los bordes puede que haya algas filamentosas. Chile es un país bastante rico en lagos en el sur de Chile. Hacia el norte no tanto, y lo que pueden haber más bien son lagunas o lagos pequeños que no constituyen un ecosistema propiamente tal, sino que constituyen ecotopos. Ustedes comprenderán que instalar un proyecto acá es de mucho mayor costo, si es que se puede hacer, si este es un lago de un parque nacional, que hacer un proyecto más al norte. Generalmente estos proyectos que se aceptan tienen un propósito turístico, pesca deportiva, trekking, algo de navegación en el lago, pero navegación a vela, no navegación con lancha movidas con benzina o con petróleo, por el tema de la contaminación. Ahora esas lanchas meten bastante bulla, de tal manera que asustan a los peces, asustan a las aves, muchas de ellas pueden ser migrantes, que están anidando. Otro modelo de ecosistema es la isla. Ahí notarán ustedes que hay un límite definido, preciso. Esta es una toma de la isla de Pascua. Ahora, este tipo de ecosistemas tienen flora y fauna que es endémica y muy vulnerable a la introducción de flora y fauna extranjera, extraña, aunque sea del continente. En estos momentos, Isla Pascua está en cuarentena. Había mucha insistencia de algunos pascuenses que estaban en el continente que querían volver a la isla, pero no lo estaban dejando regresar por el tema del coronavirus. Ahora, lo que están viendo ustedes, ¿no es cierto?, es característica fisiográfica del paisaje, pues esa gran cuenca que hay acá, ¿no es cierto? Perdón, este gran hoyo que es unos dicen un cráter, ¿no es cierto?, de un antiguo volcán, está incluso asociado a las leyendas de la isla. Es un atractivo turístico, ¿no? Y los otros aspectos de la fisiografía del paisaje. También notarán las características del borde costero, que tenemos acantilados, ¿no es cierto? Podemos asumir que esto está sujeto a fuertes vientos y la fuerza del oleaje, ¿no es cierto?, por el color blanco que está rodeando la isla. El río, pero tampoco como ecosistema, tampoco es cualquier río, sino que son los grandes ríos, que pueden ser comunidades, consideradas comunidades de paisaje. Aquí tenemos una toma, me parece que el río La Plata. Entonces se podrán dar cuenta la inmensidad de esta unidad de paisaje, con peces,
viviendo ahí moluscos, viviendo ahí crustáceos, viviendo ahí seres humanos en la ladera y una gran diversidad de actividad económica, tanto extracción de peces, mariscos. Profe, disculpe, ¿qué ecosistema es este? Que El no río, alcanzó. el Ah, río. río. Se le llaman también ecosistemas fluviales. Fluviales. Entonces los ecosistemas en sentido estricto son el río Nilo, el río Amazonas, el río Orinoco, el Mississippi, todos los grandes ríos, el Guadalquivir, qué sé yo. No. El río Elqui en sentido estricto lo podemos tomar como ecosistema, pero en sentido estricto es más un ecotopo, porque es un río relativamente estrecho y más encima pequeño, más encima se achicó cuando le pusieron el tranque arriba. Entonces el flujo de agua disminuyó y al disminuir se estrechó la caja del río. Entonces, pues, si alguien se quiere instalar ahí en un proyecto, bueno, es mejor considerar la cuenca o la microcuenca o la mesocuenca, que va a abarcar el proyecto. Puede que el proyecto en sus instalaciones físicas abarque una microcuenca en su instalación física, pero en su operación, el movimiento de camiones, abarque más. Entonces ahí todo lo que abarca. Por ejemplo, cuando trabajamos nosotros con esta compañía minera que les señalo, la actividad minera está en una quebrada, una microcuenca, que se llamaba la quebrada del Río Malo. Las instalaciones donde se dormían, las oficinas, estaban en otra quebrada. Y las instalaciones donde están los garajes, los mecánicos, donde estaban estacionados los vehículos, que estaban en otra cuenca. Entonces ahí tenemos nosotros 3 microcuencas que constituyen ya una unidad mayor. Estos son los ecosistemas fluviales. Ahora, para los ecosistemas acuáticos continentales, hay toda una serie de nombres, yo no le voy a dar los nombres, pero ya que me preguntaste, ¿no es cierto?, el ecosistema fluvial es el río. Bueno, aquí hay una nota que como que resume todo lo anterior. Se lo voy a dejar para que ustedes lo lean con más calma. Bueno, también tenemos nosotros los ecosistemas marinos. Dentro de los ecosistemas marinos tenemos nosotros los ecosistemas del litoral, que son los que están pegados o forman parte del litoral costero, que es lo que usted puede ver si se acerca a la playa y mira, ¿no es cierto?, una playa o un sector de roca, y en el sector de roca hay estrellas de mar, hay lapas, hay locos, qué sé yo, porque el litoral, ¿no es cierto?, está sujeto al movimiento de la marea. Entonces, marea alta, el agua llega a un cierto nivel, y en marea baja a un nivel más bajo. Entonces, ese es el ecosistema litoral. Después nosotros más adentro encontramos un ecosistema que le llaman ecosistemas bentónicos, donde encontramos algunas comunidades de animales y algas viviendo sobre la plataforma continental, ¿ya? Y si seguimos más adentro, vamos a encontrar los ecosistemas pelágicos, donde ahí no hay animales adheridos a la superficie, como existe en el litoral bentónico, porque no hay un sustrato sólido. Entonces ahí los principales productores son el fitoplancton,
y los principales consumidores son el zooplancton, animales que se alimentan del fitoplancton. Bueno, pueden haber algunos peces grandes que tienen las adaptaciones para comerse peces pequeños que se alimentan de zooplancton y a su vez el zooplancton se alimenta de fitoplancton. Bueno, y en las profundidades marinas, donde nos llega la luz, hay otro tipo de ecosistemas que se nutren con la materia orgánica que les llega de los cuerpos muertos, de los animales que viven en las partes superficiales del pleno océano, de la zona pelágica. Pero aquí, cuando hablamos del océano, los límites, excepto aquellos de los ecosistemas litorales, mar abierto, los límites no son muy establecidos, ¿no? Son bien establecidos en términos de profundidad, por la presión que genera el agua a medida que nosotros vamos bajando, y porque a medida también que nosotros vamos bajando, la entrada de la radiación solar va disminuyendo muy dramáticamente, de tal manera que en las capas superiores se encuentra el fitoplancton, pero a medida que nos vamos profundizando, ¿no es cierto?, va disminuyendo dramáticamente, como digo, y las profundidades marinas son oscuras. Pero ahí hay algunos animales que a través de procesos biológicos generan luz. Bueno, esto lo han visto probablemente ustedes, aquellos peces pelágicos, peces de la profundidad, que son bastante extraños, son generalmente chiquititos y que tienen algunas excrescencias ahí donde hay bacterias que generan luz. Bacterias luminiscentes, que son luz biológica. ¿Algún comentario? Bien. Profe. Dígame. ¿No? No, profe, se Ya. entendió. Perfecto, qué bueno. Vamos nosotros entonces a pasar al tema ecosistemas 2, que es lo que tiene que ver con el dinamismo ecosistémico, el flujo energético, los ciclos biogeoquímicos, los eventos, la sucesión y el concepto de estabilidad de los ecosistemas. Bueno, los ecosistemas son unidades de paisaje, pero no son unidades estáticas. Ocurren cosas en ellos. Por ejemplo, en esta zona, sabemos nosotros que el aspecto del ecosistema es distinto en verano respecto de otoño, es distinto en invierno respecto de las otras estaciones. Entonces, hay cambios estacionales que ocurren a lo largo del año. Hay cambios también en función de la pluviometría. Como aquí llevamos como 10 años sin lluvias en cantidad suficiente, bueno, el aspecto del ecosistema es casi más desértico que semidesértico. Pero cuando llueve, bueno, el ecosistema reverderece, ¿no es cierto? Aparecen flores por todos lados, aparecen aves que antes no estaban, no es que se hayan ido, sino que andaban generalmente protegidas por ahí o no nacían. Hasta nosotros andamos contentos cuando, piensen en el 18 de septiembre, cuando ya ha llovido, ¿no? y la zona de acá se llena de flores. Piensen ustedes que cuando llueve hacia el norte de La Serena en una determinada cantidad, se produce lo que se llama el desierto florido, que es tremendamente importante desde el punto de vista ecológico y también es importante desde el punto de vista turístico. Mucha gente va a tomar flores, fotos de las flores, ¿verdad? Y esa es una fuente de relajo, de recreación que provee, en este caso, el ecosistema nuestro en condiciones de mejor precipitación. Pero también los ecosistemas cambian a lo largo de un tiempo mayor. Y también los ecosistemas cambian por acción humana. Si nosotros viéramos, por ejemplo, fotos
de la colonia de la bahía de Coquimbo, bueno, probablemente no reconoceríamos la bahía de Coquimbo, donde está Peñuela, qué sé yo. En cambio ahora todo el borde costero está lleno de construcciones. Y Las Vegas y los pantanos que antes había ya no están, que han reducido algunos espacios, ¿no? Entonces, el dinamismo ecosistémico se entiende por el flujo de la energía, cómo se mueven los biogeoquímicos, los eventos como temporales, como sequías, como terremotos, como tsunamis, como pandemias. Y la sucesión, ¿no es cierto?, es el cambio de un ecosistema a otro a lo largo del tiempo, ya sea inducido por causas naturales o por causa humana. Y la estabilidad, como el nombre lo indica, tiene que ver con los procesos de equilibrio del ecosistema. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos permanentemente sometidos a tsunamis, permanentemente sometidos a huracanes, bueno, el borde costero nuestro, la bahía de Coquimbo, sería bastante menos estable que lo que es ahora. Porque nosotros no tenemos huracanes, las marejadas son relativamente suaves, ¿no? Y de vez en cuando se produce un tsunami. Pero no es lo frecuente, no ocurre todos los años. Como en otras regiones del mundo, ¿no?, donde los sistemas son menos inestables porque están ocurriendo muchos eventos que tienden a generar entropía, a raíz de una pregunta de prueba, a generar entropía. Eso es la estabilidad del ecosistema. Ahora, ya se lo señalaba en más de oportunidad, ¿no es cierto? La fuente principal de energía es el sol. Y ahí tienen ustedes el flujo de la energía, y yo estoy seguro que se van a sorprender porque la cantidad de energía que queda atrapada en el ecosistema global, en la ecósfera, una vez que esta energía atraviesa la atmósfera, es muy, muy poca. Es esta cosita chica que está aquí. Y con eso funciona todo. Bueno, lo otro flujo, una fracción importante de la energía solar llega a la capa superior de la atmósfera y ¡pum!, inmediatamente se refleja en el espacio exterior. Otra fracción importante de la radiación solar llega a las capas inferiores de la atmósfera, pero se va también en términos arrastrando calor. Otra fracción sirve para sirve para la dinámica de los océanos, la dinámica de los mares, la dinámica de los grandes lagos. Y este movimiento de las aguas es bastante importante en lagos, por ejemplo, porque el movimiento de las aguas, además acoplado con temperatura, favorece el movimiento de los nutrientes del fondo del lago hacia arriba. Lo mismo pasa en el mar cuando hay corrientes frías que se meten, ¿no es cierto?, bajo las profundidades del mar y llegan a un momento en que se encuentran con mar de mayor temperatura, suben esas corrientes a la superficie y al subir arrastran nutrientes desde el fondo del mar. Esto se da en el norte de Chile y en el sur del Perú, por eso que el mar del sur del Perú y del norte de Chile es tan productivo en términos de peces, sobre todo. Ahí hay que le llaman upwelling, un fenómeno de surgencia de nutrientes promovido, ¿no es cierto?, por las corrientes marinas, que a su vez son gatilladas por la energía solar que llega a una cierta región del mundo. Ahora, ¿cuál es el principal mensaje de esto? Que hay una fracción relativamente pequeña que queda atrapada en la fotosíntesis y esa energía solar se transforma
energía química y queda disponible para el resto de los componentes. Ya les señalé que la energía tiene un flujo lineal, nunca la energía vuelve al punto cero, porque de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, no llega desde el sol. Y segundo, en cada transformación energética hay una fracción de la energía que se pierde como energía útil, ya, y esa escapa del sistema y sale de la ecósfera hacia el espacio exterior. Entonces siempre hay un desgaste de energía. Y producto también de la segunda ley termodinámica, las cadenas tróficas, a las que están viendo ustedes ahí, no son muy largas. Por lo general son de 4, 5 componentes, 5 niveles. En las cadenas tróficas marinas son algo más largas, pero nunca de 10, 15, sino que 7 niveles tróficos, excepcionalmente 8. Ahora bien, si el ser humano está en esta posición, en la posición del halcón, al ser humano, para mantener el nivel poblacional actual, necesita una entrada de energía solar tremenda. ¿Ya? En la práctica, al ser humano le conviene ser un herbívoro, estar en esta posición, más que en esta posición. Y así se ahorra ya el tránsito, digamos, tenemos aquí alfalfa, acá tenemos una vaca y acá tenemos el ser humano. Al ser humano le conviene estar en la posición de la vaca, no detrás de la vaca. Porque la energía que recibe acá, comparada a la que recibe la vaca, es menor. Y eso carga al ecosistema desde el punto de vista energético. Por eso que la carne en general es más cara. Porque para proveer 1 kilo de carne de vaca, por ejemplo, se necesita 10 kilos de planta. Y esos 10 kilos de vaca le llegan al ser humano 1 kilo. Aquí hablan de una ley, la ley del 10%. Cada vez que pasa la energía de aquí para acá, se va gastando el 10%. Ya va quedando siempre el 90% como energía útil. En general, estos sistemas no son energéticamente muy eficientes. Nosotros hemos mejorado mucho la eficiencia energética, ¿no es cierto?, con las ampolletas. Cambiamos la ampolleta de bulbo, que un porcentaje importante de la energía se transformó en energía calórica, por eso que uno se calentaba las manitos cuando estudiaba en las noches, o si lo tocabas te quemaban. En cambio ahora hay luz fría. Han mejorado la eficiencia, pero nunca demasiado. Y las máquinas, el motor, qué sé yo, que trabaja a combustión interna, la eficiencia es relativamente baja. Porque es como ir en contra de estas dos leyes de la física. Por supuesto que hay un trabajo de ingeniería enorme para ir mejorando los sistemas, la eficiencia de estos sistemas de transformación. Pero lo más común es que la energía, el flujo de la energía sea reticular, ya a través de las redes o tramas tróficas. Esto ya la analizamos, así que no vamos a perder tiempo en ella. Respecto de la materia, recuerden que la materia cicla, la energía fluye. Bueno, las transformaciones de materia también se rigen por leyes químicas, pero en el ecosistema la materia puede sufrir las siguientes transformaciones físicas, por ejemplo, la dilución. En el agua, el anhídrido carbónico, en el agua del mar, por ejemplo, el anhídrido carbónico de la atmósfera se disuelve en el agua de mar. Ahora, el agua de mar ácida, más allá de ciertos límites, producto de los niveles elevados de concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, está haciendo que los corales se blanqueen, por ejemplo. ¿Y por qué se blanquean los corales? Porque los corales viven en una interacción ecológica que se llama mutualismo, que permite, ¿no es cierto?, el crecimiento de algas
fotosintéticas, algas unicelulares fotosintéticas en el interior del cuerpo del coral. Si el pH está muy ácido, producto de lo que le estoy diciendo, ya esas alguitas se mueren y se blanquean los corales. También la materia precipita, ¿qué significa esto? Que se forman conglomerados de materia que está disuelta. Estos conglomerados vencen en la gravedad y se van al fondo y generan sedimentos. Un terremoto, un movimiento sísmico, una corriente en el mar, por ejemplo, puede tirar los sedimentos hacia arriba y nutrir las aguas superficiales donde se produce la fotosíntesis. Bueno, la materia se volatiliza, es decir, hay cambio del estado líquido al sólido, o se sublima del estado sólido al gaseoso. No, volatiliza el estado líquido al gaseoso, o se sublima del estado sólido al gaseoso. O bien se fija en ciertos organismos, se fija a través de procesos químicos que llevan a la formación de minerales, etc. Esas son las transformaciones físicas de la materia. ¿Cuáles son las más comunes en el ecosistema? La disolución y la precipitación. Las químicas, la biosíntesis, es decir, la fotosíntesis, por ejemplo. Pero cuando nosotros recibimos sustancias químicas orgánicas simples y armamos nuestras propias proteínas, es una biosíntesis. O cuando las plantas generan pigmentos o generan sustancias que son la marihuana, la cocaína, producto de biosíntesis. La biodegradación, bueno, es la acción de las bacterias que transforman y de los hongos, que transforman los compuestos orgánicos complejos en compuestos orgánicos simples, y de ahí de compuestos orgánicos simples a compuestos inorgánicos. Ahí participan hongos y bacterias. Nosotros podemos hacer biodegradación artificial, ¿no es cierto?, con equipos especiales, temperaturas especiales, nutrientes especiales, y le agregamos, qué sé yo, caca al digestor, bacterias, ¿no es cierto? Y tenemos una empresa de biodigestión, y eso después se puede vender debidamente sanitizado, se puede vender como fertilizante. O bien se puede eliminar al ecosistema natural como un elemento inocente, sin contaminante. Después tenemos la degradación abiótica. Bueno, la radiación solar, temperatura, por ejemplo, y radiación ultravioleta, producen la degradación de cierta materia. Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos, cuando están un tiempo largo expuestos a la radiación solar y a los cambios de temperatura, bueno, se van degradando, se van resquebrajando, partiendo, qué sé yo. Pero también hay degradación por acción de los cambios de temperatura, la radiación solar, los vientos, y la radiación ultravioleta de hojarasca, de los troncos. A pesar de que también hay biodegradación en los troncos de los árboles muertos, también hay una degradación abiótica. Esto en geología se conoce con el nombre de meteorización. Meteorización. La meteorización de la roca, por ejemplo, la transformación de la roca original, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo en suelo arenoso. Meteorización.
intemperización también, de intemperie, también le llaman. En inglés, weathering. Weathering. Después tenemos las transformaciones biológicas que están asociadas al aumento de volumen de los organismos. Transformaciones que están asociadas al desarrollo de los organismos, es decir, al aumento de la complejidad o la precisión de las funciones de los distintos sistemas, ¿no? Y la reproducción, la multiplicación de los organismos. Ahora, dicho sea de paso, en la pregunta de ejemplos de propiedades biológicas, bueno, la mayoría lo hizo bien, ¿ya? Pero ahí tiene un ejemplo: crecimiento, desarrollo, reproducción. Entonces, de 3 ejemplos de propiedad biológica, la respuesta era crecimiento, desarrollo, reproducción. No toda una historia en torno a eso. Y después tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos se llaman así, como les señalé hace un momento, porque es un ciclaje del nutriente, o del compuesto químico, en este caso el agua, por compartimentos biológicos, por compartimentos geológicos, compartimentos químicos, etcétera, biogeoquímicos. Entonces, una determinada molécula en algún momento puede estar formando parte del cuerpo de un organismo y en los ciclos siguientes puede formar parte del anhídrido carbónico que está en la atmósfera o formar parte de los carbonatos que están formando parte de la superficie del suelo. Bueno, aquí tenemos el ciclo del agua. Es un ciclo relativamente simple. Las flechas indican la dinámica de este ciclo. Aquí se mezclan procesos físicos con procesos biológicos. Un proceso biológico es un fenómeno que se llama de evapotranspiración. Evapotranspiración. ¿Qué significa evapotranspiración? Es la pérdida de agua por evaporación y por evaporación y transpiración que ocurre en los seres vivos, particularmente la vegetación, los grandes bosques y los animales. Nosotros perdemos agua, por ejemplo, por transpiración y por evaporación. Cuando usted hace ejercicio, pierde agua por transpiración. Pero cuando está tendido en la playa y empieza a transpirar, ¿ya?, está perdiendo agua por, fundamentalmente, evaporación. Recuerden que la pérdida de agua es un mecanismo para eliminar calor. Cuando usted hace ejercicio, ¿ya?, la actividad del músculo genera calor y usted tiene que eliminar el calor. Bueno, lo elimina por convección, ¿ya? Pero el principal mecanismo es eliminarlo por transpiración. Y bueno, cuando está echado con un pijama, ¿no es cierto?, al sol de verano aquí en la playa, el cuerpo tiende a calentarse, no puede subir la temperatura corporal más allá de los 37 grados, un poquito más a lo mejor, pero nunca tanto, y por lo tanto se está calentando el cuerpo y usted tiene que va a perder calor. Parte de ese calor se refleja, llega y se va, reflejado por su piel. Ahora, si usted se pone estos que oscurecen, ¿cómo se llaman? El bronceador, bueno, disminuye el reflejo de su superficie corporal. Y ahí el cuerpo se empieza a calentar más. Entonces empieza a transpirar y hay un mecanismo de pérdida de calor. A veces el cuerpo se empieza a calentar más rápido, ¿no es cierto?, que
pérdida de calor por transpiración, y uno dice, puta, ya, me sofoqué, me voy, si yo, a mi casa o me voy al departamento donde estoy, y me doy una ducha para enfriar rápidamente la superficie corporal. Y el otro mecanismo biológico del ciclo del agua es la absorción del agua por parte de las raíces, sobre todo cuando estamos hablando de grandes bosques como el bosque amazónico, ¿no es cierto?, la selva amazónica, zonas de bosque del sur de Chile. Bueno, y el agua que ingieren los animales y otro tipo de organismos. Pero acá el gran movimiento de agua, ¿no?, es el que efectúan las plantas de las grandes masas boscosas. Imagínense la cantidad de agua que pueden absorber por las raíces, porque las raíces son tan grandes como el follaje de un árbol de la selva amazónica. Imagínense la cantidad de agua que absorben las raíces de esos árboles gigantescos, que tienen un tremendo follaje, y la cantidad de agua que sale por evapotranspiración. Piensen ustedes que gran parte de la lluvia que cae en el altiplano chileno-boliviano y que a veces alcanza a Antofagasta, a Arica, son masas de aire cargado de humedad que vienen de la selva amazónica, producto de la evapotranspiración. Toneladas, cientos de toneladas de agua. Bueno, cuando se desplazan hacia el interior del continente van botando el agua, gran parte del agua la terminan botando en la cordillera, algo pasa hacia la puna, por eso que la puna está llena de bofedales, y sigue el agua de las masas, si las condiciones meteorológicas lo permiten, siguen desplazándose hacia el Pacífico, y pues, incluso puede llover hasta en el Pacífico, en el pleno Pacífico, digamos, de Amazonas. Ahora, estos fenómenos no son tan extraños, porque el otro día tienen que haber leído ustedes que llegó una nube de polvo de Sahara a Cuba. Yo recuerdo que cuando estuve en Estados Unidos, ¿no es cierto?, mirando el paisaje, cuando estuve en Israel, mirando el paisaje hacia Egipto, ¿no?, vi una gran nube de polvo y me llamó la atención. Yo dije, esto es una tormenta de arena, como en la que aparecen en las películas. En la película La Momia, por ejemplo. Y alguien me dijo, no, me dijo, esa es arena que viene del Sahara, me dijo. Es una tormenta de arena que viene del Sahara. Y gran parte del suelo de Israel es producto de este movimiento. Y del Sahara, ¿no es cierto?, llega claramente polvo al frente a tierras norteamericanas, a Brasil, ya Cuba, no es de extrañar. Y procesos físicos asociados al movimiento del agua, bueno, tenemos nosotros la precipitación, que puede ser nival o pluvial, sí, pluvial, que la precipitación, que puede ser nieve o agua líquida, la escorrentía, es decir, el movimiento de agua por la superficie, en pendiente abajo, la escorrentía por abajo, por bajo la superficie, la evaporación, que se desprende del agua que se va desde el suelo húmedo, o el agua que se va desde los depósitos, ¿no es cierto?, de agua, como los estanques, los tranques, los ríos, los grandes lagos, por la cantidad de agua que se va en un día ventoso con mucha radiación, es alta, es grande. La cantidad de agua de las películas superficiales de agua, las moléculas de agua que se van a la atmósfera por efecto del viento, de una radiación solar intensa. ¿Ya? Este ciclo es un ciclo relativamente cerrado, pero porque el agua no se va al espacio exterior, porque si fuera al espacio exterior, este país sería tan seco como otros que han perdido otros planetas.
no se va al espacio exterior, bien digo. Si no, si fuera hacia el espacio exterior, no sería tan seco como otros planetas donde el agua se fue al espacio exterior. A nivel global, este ciclo es relativamente cerrado, equilibrado, pero localmente se desplaza. Se puede desplazar de una cuenca a otra. ¿Qué es lo que estamos experimentando nosotros con el fenómeno de la sequía? Un desplazamiento temporal, ¿no? que está durando como 10, 15 años, o un desplazamiento por un gran periodo geológico, como es lo que hay en el desierto de Atacama. Uno de los desiertos, dicen, más secos del mundo. Fue lluvioso en su época, sobre todo en la época de las glaciaciones, pero cambiaron las condiciones de la Tierra, no solo las climáticas, sino condiciones más macro, y se originó en el desierto de Atacama. Entonces, hay desplazamientos locales de una cuenca a otra, de los ciclos, hay alteraciones que tienen que ver con la evaporación, sobre todo del mar. Piensen ustedes que la evaporación del agua del mar, del litoral del mar, depende mucho de la temperatura del agua. Si estamos frente a una temperatura fría, bueno, se evapora menos agua que si está llegando a una temperatura caliente, una corriente cálida. Por eso que a veces se da lo que se llama el fenómeno del Niño. Las corrientes cálidas se mueven hacia el sur, las corrientes frías se van mar hacia adentro, entonces ahí el agua superficial se calienta más que en condiciones normales, aumenta la evaporación, esa agua evaporada se va al continente adentro, siguiendo la flecha que le estoy mostrando, y en algún momento puede que caiga, y cae de manera torrencial, porque es mucho el agua con que se carga en la atmósfera. Ahora, si no cae de manera torrencial en esta zona, el norte de Chile, por ejemplo, bueno, sigue y puede caer en forma de nieve acá en la cordillera de los Andes, pues es una buena barrera, porque por el otro lado, este que está aquí, es más bien seco. Ahí está el llamado desierto del monte, que no es tan seco, que estoy hablando del norte de Chile, que sur del Perú, que está como esta región. Entonces, las flechas muestran los movimientos del agua, una mezcla de procesos físicos, de procesos biológicos. Ahora, si uno lista, hay más movimientos, procesos de naturaleza física que de procesos de naturaleza biológica. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono es bastante interesante y está muy relacionado con la actividad industrial. Ya en la actividad industrial con la ingeniería ambiental. También el ciclo del agua, por la cantidad de agua que usa. Y que en zonas donde la única provisión de agua son las napas freáticas fósiles, y si hay un proyecto que está sacando mucha agua respecto de la capacidad de rellenado de esa agua fósil, en un periodo que está más seco que antes, que cuando se empezó a llenar ese depósito, bueno, ese depósito se va a agotar y se aumenta la aridización del sistema. Ahí tiene un efecto usted de una actividad humana sobre el ciclo del agua. Los efectos son más evidentes de la actividad humana, sobre todo, repito, la industrial, en el ciclo del carbón. Y esto se empezó a notar, repito, a partir de la revolución industrial. Esto lo tengo que analizar con cierta calma, jóvenes, de tal manera que vamos a llegar hasta acá.
Si tienen alguna pregunta que hacer, no creo que alcance a contestarla porque ya queda muy poquito tiempo, pero la dejamos pendiente para el próximo martes, que ya va a ser julio. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Pregunta? No, profe, se entendió todo. Ya está. Voy a proceder entonces a cerrar la clase y espero que tengan un buen fin de semana largo. Ya, profe, muchas gracias. Que estén bien. Igual.